Hablaremos sobre las actualidades en infección por Clostridium difficile. Sabemos que la infección por Clostridium difficile es un problema en aumento. En esta gráfica les muestro los casos de infección por Clostridium difficile por 1000 egresos hospitalarios y pueden ustedes ver cómo han ido aumentando, particularmente en individuos mayores de 65 años. En los Estados Unidos, en el 2011, la incidencia estimada fue de 450,000 casos, con un mayor riesgo en mujeres, en individuos blancos, pero particularmente en mayores de 65 años, con más de 8 veces el riesgo. Los casos de primera recurrencia fueron de 83,000 y las muertes de 29,000. Esto hace esta bacteria un problema emergente. Hablaremos algunos temas que se presentaron sobre diagnóstico, tratamiento, factores de riesgo para recurrencia y falla al tratamiento y prevención durante la Semana Americana de Gastroenterología. En cuanto al diagnóstico, se presentó en cartel este estudio de las muestras enviadas para el análisis del PCR fecal en una universidad de Florida. Enviaron 894 muestras. El 17.8% de ellas fueron positivas para Clostridium difficile. Y a mí me parece muy interesante estos resultados porque a veces pensamos que cualquiera de las toxinas es útil para el diagnóstico, pero de las muestras, 34% eran positivos para toxina A y B, 46.5 solo toxina A y 19.5 solo toxina B. Entonces no basta una de las dos para hacer el diagnóstico en la mayoría de los pacientes. Como muchos de ustedes deben de saber, se ha logrado convencer a los perritos para que detecten ciertos tipos de tumores cancerosos, por ejemplo de mama o o de colon, a través de enseñarlos a oler ciertos patrones. Como debe ser difícil convencerlos de que trabajen todo el tiempo, ahora se han desarrollado algo que se llama nariz electrónica, con la cual se tratan de reconocer ciertos patrones de olores para el diagnóstico de las enfermedades. Con motivo de esa tecnología, se presentó en cartel un estudio realizado en la Clínica Mayo, en la cual se utilizaron esta nariz electrónica para detectar olores de los compuestos orgánicos volátiles. Y con esto se desarrollan patrones digitales con los cuales se pueden diagnosticar distintas enfermedades y en este caso el Clostridium difficile. Y entonces ellos analizaron 232 muestras de individuos que tenían diarrea infecciosa. 99 de ellos tenían infección por Clostridium difficile y 133 tenían otras infecciones y las sometieron al estudio con la nariz electrónica. Y en sus resultados encontraron una sensibilidad de 87%, especificidad de 86% y un área bajo la curva de 0.91, pero solo en caso de muestras de menos de 72 horas de emisión. Cuando se habían congelado las muestras esto no era muy útil, entonces habría que tener una maquinita de estas en cada hospital para hacer estas pruebas. No sé qué tan útil puede ser esto. Pasando al tratamiento, les muestro primero una revisión reciente de la literatura. Este es un análisis muy reciente realizado por Butler, en el cual se compara los resultados en estudios aleatorizados y controlados del tratamiento de vancomicina y metronidazol en las infecciones por Clostridium difficile. En 872 pacientes se vio que la cura inicial era más efectiva con vancomicina, 83 contra 75, y en 705 pacientes que tenían infección recurrente no hubo diferencias en el tratamiento. Por otro lado, cuando compararon los resultados con fidaxomicina contra vancomicina en dos estudios aleatorizados y controlados con placebo, en 1,111 pacientes la cura inicial no tuvo diferencias, 87 versus 85, pero hubo una menor recurrencia a favor de fidaxomicina. Aquí les muestro estas son las mismas muestras presentadas inicialmente en las cuales se evaluó cuántos tenían Clostridium difficile y que les había dicho que el 17.8% fueron positivas, pero también hicieron resistencia a medicamentos y detectaron que
casi la mitad, 44.6% eran resistentes a imidazoles y solo 3.1% eran resistentes a vancomicina. Hablemos un poco de la fidaxomicina. La fidaxomicina es un antibiótico macrocíclico con un estrecho espectro y no es absorbible. No la tenemos en México, pero los resultados son muy interesantes. Spiceland presentó este estudio hecho en la Clínica Mayo de Rochester con 81 pacientes con infección por Clostridium difficile en 3 centros de referencia, a los cuales les administraron fidaxomicina 200 miligramos 2 veces al día por 10 días. 75% de ellos tenían cuadros previos, una mediana de 2 episodios y algunos hasta 8 cuadros previos. Habían estado tratados antes con metronidazol, vancomicina e incluso trasplante de materia fecal. En sus resultados encontraron que la respuesta a fidaxomicina es del 90% y la recurrencia fue del 19%. Cuando analizaran a los pacientes que tenían el primer episodio, hubo un 100% de respuesta y 0% de recurrencia. Entonces, este antibiótico no hay que perderle la vista. Es muy interesante sus resultados. Pasemos ahora a hablar un poco del trasplante de microbiota fecal, tema siempre muy interesante. El esfuerzo Open Biome es una organización no lucrativa cuyo objetivo es que toda la persona que lo necesita pueda tener acceso a un trasplante seguro de materia fecal. Entonces, es un banco de materia fecal que se encuentra en Estados Unidos. Y ellos presentaron los resultados de la eficacia del trasplante de materia fecal de un banco público para el tratamiento de la infección por Clostridium difficile. Esto fueron los resultados reportados por los médicos en 646 hospitales, en 50 estados de la Unión Americana, pero también en otros 7 pacientes, y fueron los resultados presentados en 2014 y 2015. Se realizaron 2.050 trasplantes de materia fecal y el objetivo era ver los resultados de los trasplantes y también comparar la eficacia de las 2 presentaciones que tienen. La de 250 mililitros, que habitualmente se utiliza por vía de tubo digestivo bajo, y la de 30 mililitros, que se utiliza por vía digestiva alta. Y aquí les muestro los resultados, de acuerdo a si esta era una enfermedad recurrente y grave, refractaria o grave, tuvieron distintos índices de respuesta. Y les muestro en la siguiente gráfica el resultado global. Hubo una respuesta utilizando 250 mililitros de 85% en la infección por Clostridium difficile y la respuesta utilizando la presentación de 30 mililitros de 77.9% con diferencias significativas. En este otro trabajo presentado en póster, este es un estudio realizado en Europa y muestran los resultados de los trasplantes, pero únicamente realizados por sonda nasogástrica, lo cual a veces, nomás de pensarlo nos pone nerviosos, pero también es otra modalidad terapéutica. Esto se realizó en 59 individuos y sobre todo lo que ellos querían ver era un seguimiento a largo plazo para ver si había algún riesgo, una complicación. Después de un promedio de 47 meses, que fue de 7 a 111 meses, encontraron que la curación primaria de sus pacientes fue de 86%. Sin embargo, un paciente murió una semana después del trasplante por una neumonía, sin que nos digan más que eso, se murió después por una neumonía, y uno de ellos tuvo una desagradable regurgitación del trasplante de materia fecal, pero él no tuvo neumonía ni nada. No reportaron ningún otro tipo de eventos adversos. Allegretti, que estuvo muy activa en esta semana americana, junto con su grupo de Open Biome, hicieron un reporte de los resultados, pero en vez de administrarles el líquido, hicieron cápsulas. Ustedes pueden ver el tamaño de su dedo y el tamaño de las cápsulas. Es un estudio exploratorio de dosis para ver qué pasa si les dan la materia fecal tomada. Fue abierto de este banco de materia fecal que les menciono y eran 19 individuos con diarrea por Clostridium difficile recurrente. Eran 19 individuos, a 9 de ellos les dieron 30 cápsulas tomadas de un solo 2 días. Dice la doctora Allegretti que se toman con bastante facilidad. Y el otro grupo eran 30 cápsulas pero un solo día.
Y la respuesta fue de 77% con el tratamiento de 2 días y 70% para el tratamiento de un solo día. Ahora bien, a esos 5 pacientes que no respondieron, les volvieron a dar la dosis alta y 4 de ellos respondieron al tratamiento y consideran que la curación global de su tratamiento fue del 94%. Está por verse tomarse todas las cápsulas, pero suena una solución bastante aceptable. En cuanto al tratamiento y prevención de la recurrencia, les quiero hablar del anticuerpo monoclonal contra la toxina B que se llama Bezlotoxumab. Este es un anticuerpo monoclonal completamente humano que va contra la toxina B. También se ha desarrollado el Actoxumab, pero este va contra la toxina A. En los estudios preliminares se vio que no mejoraba la eficacia y sí podía incrementar la toxicidad. Entonces se ha dejado de probar. Bezlotoxumab fue aprobado por la FDA en junio de 2016. Pero su uso es junto con antibióticos en pacientes con alto riesgo de recurrencia. O sea, son individuos que ya tienen una infección por Clostridium difficile, se les va a dar tratamiento y se añade una infusión con Bezlotoxumab. El Bezlotoxumab tiene una vida media de 19 días después de que es infundido. Y aquí les pongo esta gráfica para mostrarles que normalmente el Bezlotoxumab está del lado endotelial, en la circulación, y muy poco pasa hacia la luz. Hay escasa traslocación. Cuando llega la toxina B, mientras no haya todavía daño a la mucosa, pues pequeña cantidad de Bezlotoxumab puede atacarla. Sin embargo, cuando ya hay lesión por la toxina, particularmente la B, que destruye las células, entonces sale el Bezlotoxumab y los ataca. Entonces, este grupo nos presenta el resultado del uso de una dosis de 10 miligramos por kilo de Bezlotoxumab intravenoso para saber si es superior al placebo para la prevención de la recurrencia de la infección por Clostridium difficile durante 12 semanas. La mayor parte de los pacientes incluidos tenían por lo menos un factor de riesgo. Y aquí les muestro los resultados. Los estudios se llamaron Modify 1 y Modify 2. Son estudios globales, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo para evaluar eficacia y seguridad de prevención de la recurrencia de la infección por Clostridium difficile en adultos que estuvieran recibiendo tratamiento antibiótico estándar. Y aquí pueden ustedes ver que la adición de Bezlotoxumab al tratamiento antibiótico redujo en 27% el riesgo de recurrencia de la infección por Clostridium difficile. Y también hubo un incremento de la curación porque se estaban tratando de la infección en ese momento. Pueden ver en esta gráfica que particularmente incrementaron la curación en individuos que tenían factores de riesgo como inmunocompromiso, 1 o más cuadros en los últimos 6 meses o 2 o más cuadros previos de infección por Clostridium difficile. Y no hubo ninguna diferencia con placebo en cuanto a efectos adversos. Cambiando radicalmente de tema, el efecto de los ácidos biliares sobre el Clostridium difficile ha sido estudiado. Se sabe que el colesterol es convertido en ácido cólico y quenodesoxicólico produciendo los ácidos biliares primarios. Por otro lado, ya en el intestino las bacterias los convierten en ácido desoxicólico y litocólico, son los secundarios. Los ácidos biliares primarios promueven la germinación del Clostridium difficile y los secundarios inhiben el crecimiento del Clostridium difficile. Investigando el efecto de los ácidos biliares en las infecciones, nuevamente Allegretti y su grupo muestran que en los controles los ácidos biliares primarios no son tan abundantes como los secundarios en el intestino de los individuos. Sin embargo, en la infección por Clostridium difficile inicial se vuelven más abundantes los primarios y en la recurrente son mucho más abundantes los primarios y disminuye la cantidad de secundarios. El desoxicólico plasmático consideraron ellos que fue el mejor predictor del estado del paciente. En cuanto a la prevención, Fisher presenta en un trabajo oral la recurrencia con o sin antibióticos después de un trasplante de materia fecal exitoso. Estos eran 152 individuos que tenían historia de infección recurrente. Habían sido tratados con trasplante de materia fecal y los siguieron a 62 semanas. Ellos nos dicen que a veces los pacientes quieren saber ¿y qué hago para prevenir una nueva infección? ¿Tomo antibióticos, no tomo antibióticos, tomo probióticos? Y entonces ellos le dieron un seguimiento.
38% de estos individuos tuvieron nuevas infecciones y tuvieron que ser tratados con antibióticos no contra Clostridium difficile. A 50% de ellos se les dio probióticos y a 47%, además del antibiótico para la infección que tenían, se les dio antibiótico profiláctico anti-Clostridium difficile. Y desgraciadamente no pudieron encontrar ninguna diferencia en haber utilizado una profilaxis con antibióticos anti-Clostridium difficile o con probióticos. La recurrencia global fue de 10.5%, de ellos 62% habían usado antibióticos no anti-Clostridium difficile y la recurrencia después del uso de antibióticos fue de 17.2%, tomaran o no tomaran cualquier prevención. Este estudio de Argaguala me pareció muy interesante y claro, este estudio está realizado en cirróticos porque ellos son la población que habitualmente está expuesta al uso de lactulosa. Nos dicen ellos que como sabemos que la lactulosa acidifica el contenido intestinal y promueve el crecimiento de los lactobacilos, querían saber qué pasaba en los hospitalizados con cirrosis a los cuales se les administraba lactulosa. Hicieron un estudio de casos y controles, eran 112 casos y 928 controles y seleccionaron a los cuales hubieran utilizado la lactulosa por lo menos 10 gramos por día, más de 48 horas. Y ellos encontraron que sí tuvieron un riesgo reducido de la infección por Clostridium difficile adquirida durante la hospitalización con un riesgo de 0.6 y esto fue significativo. Habrá que ver si esto es aplicable a alguna otra población. El último estudio que les presento es de prevención, es una revisión sistemática y metaanálisis de 18 estudios. Esto fue presentado en una presentación oral. Incluía a 6.129 individuos y fue para analizar si los probióticos son útiles para prevenir la infección por Clostridium difficile en adultos hospitalizados que estaban recibiendo antibióticos. La incidencia de la infección por Clostridium difficile en la corte de probióticos fue significativamente menor que en los controles, de 1.6 contra 3.9, lo cual fue significativo y el número necesario a tratar fue de 43. Y para concluir la presentación de estos trabajos, les voy a decir que 66% de las muestras fecales son positivas solo para una de las toxinas, la A o la B, por lo cual debemos pensar en realizar las dos toxinas a nuestros pacientes. Los compuestos orgánicos volátiles pueden detectarse para el diagnóstico de infección por Clostridium difficile con un área bajo la curva de 0.91, aunque no sé si este aparatito más bien es una diversión o algo que pueda emplearse en los hospitales. El 44.6% de los Clostridium difficile son resistentes a imidazoles, información muy importante para nosotros. El 90% de pacientes con infección por Clostridium difficile recurrente responden a fidaxomicina. 250 mililitros de trasplante de materia fecal son más eficaces que 30 mililitros, lográndose una curación de 85%. La administración por sonda nasogástrica del trasplante de materia fecal tuvo una curación del 86%. La curación global con cápsulas de trasplante de materia fecal en un estudio exploratorio fue de 94%. El anticuerpo Bezlotoxumab redujo 27% la recurrencia de la infección por Clostridium difficile con tratamiento antibiótico. La cantidad de ácidos biliares primarios pudiera asociarse con la ocurrencia y recurrencia de la infección por Clostridium difficile. El uso de antibióticos anti-Clostridium difficile o probióticos no redujo el riesgo de recurrencia después del uso de antibióticos. Y por último, el uso de probióticos en pacientes hospitalizados redujo el riesgo de infección por Clostridium difficile. Muchas gracias.